entonces, decíamos entonces que les había dado que, como era una fisura externa, la habían sacado como una fisura externa, le había dado que la fisura les daba 0,0098, ¿sí? Bueno, sí, resulta de que la fisura les da eso, pero el equipo, el aparato, puede leer fisuras que son iguales o mayores de 0,05 pulgadas, ¿sí? Quiere decir de que la fisura que tengo en mi material, esperen que vamos a admitir, la fisura que tengo en el material son más chicas que las fisuras que puede leer el aparato. Por lo tanto, no me sirve ese aparato, tendré que utilizar otro aparato. ¿Está entendido el tema? Lo que más, vamos a poner acá. Lo que más me interesa es que entiendan el tema del coeficiente de seguridad, ¿sí? Acuérdense en el parcial o en los exámenes que no es que ustedes tengan que ponerle el coeficiente de seguridad, si no lo dice el enunciado que pongan coeficiente de seguridad, evidentemente no lo tienen que poner, o sea, siempre tienen que basarse en lo que dice el enunciado, ¿sí? Porque muchas veces en los ejercicios me le ponen un coeficiente de seguridad, pero el enunciado no lo dice, la consigna no la pide, por lo tanto, está mal, ¿sí? Siempre tienen que leer lo que dice la consigna, pero tenemos que saber que se le puede poner un coeficiente de seguridad, pero únicamente lo hago si me lo dice la consigna. ¿Hay alguna duda sobre el ejercicio? Pero fue una pregunta. Entonces, siempre que tengo el coeficiente de seguridad voy a dividir o multiplicar según lo que me diga el enunciado. Claro, porque si el enunciado te dice, como en este caso, que es una pieza de una turbina que ya está en uso, que ya fue calculada con con esa tensión, entonces, bueno, además, el enunciado te dice que se utiliza un criterio de seguridad, ¿sí? O sea, lo que está haciendo es, cuando te dice que se utiliza el criterio de seguridad, te está diciendo que no la van a usar a esa tensión, la van a usar a una tensión mucho más chica, ¿sí? Eso es lo que te está diciendo. Ahora, cuando te dicen, se diseña un material o se va a diseñar un material que va a soportar una tensión de tal, ¿sí? Y se lo va a hacer con un criterio de seguridad, con un coeficiente de seguridad, entonces en diseño vos lo tenés que aumentar. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien, sigo admitiendo gente. ¿Alguna otra duda que tengan? En realidad, el ejercicio, este ejercicio es como el otro, es sacar A, es calcular cuánto vale A, y lo único problema que presenta el ejercicio es ese del coeficiente de seguridad, que teniéndolo aclarado, yo teniendo bien claro cómo usarlo, ese coeficiente, lo otro es únicamente el cálculo de A. Bueno, si no queda ninguna duda, vamos a empezar entonces otro tema, el tema de fatiga. Vamos a pasar acá y vamos a dejar acá para chatear. Listo. Bueno, ya nos queda entonces ver el tema de fatiga. Creo que es los dos últimos temas que vamos a ver, porque después nos queda termofluencia ya como último tema para terminar este semestre. Acuérdense que el parcial lo habíamos programado para el cuatrimestre que viene, es decir, para septiembre más o menos.
está programado, así que bueno, septiembre, octubre, así que por lo menos terminamos con todos los ensayos mecánicos en este cuatrimestre. Bueno, sí, este año se va a tomar un solo parcial. Este año se va a tomar, perdón porque me aparecen informaciones acá, por eso me distraigo. En el práctico se va a tomar un solo parcial y el trabajo práctico final, ¿sí? Que cuando volvemos de las vacaciones ya vamos a hablar sobre ese trabajo práctico final, ¿sí? Así que este año va a ser de esta forma. Vamos a ver el año que viene si cambiamos o no, o si seguimos de esta forma, ¿sí? Pero no van a ser dos parciales como años anteriores. Bueno, entonces, empezamos con el ensayo de fatiga. Para analizar la fatiga de un material siempre les doy... acá me dicen... profe, entonces es seguro usar ese no, ese ensayo, ese equipo de ensayo no destructivo no es seguro porque ese equipo mide fisuras que son mayores, por lo tanto no me está diciendo, no me está leyendo las fisuras que yo verdaderamente tengo, ¿sí? O sea, es evidente que si yo uso ese equipo y no me lee la fisura, bueno, estoy, digamos, en el lado de la seguridad, ¿sí? Ahora, ese equipo no me va a servir porque yo necesito leer las fisuras que yo tengo. O sea, en realidad no estoy controlando porque si la fisura se va agrandando, supóngase que la fisura se vaya agrandando, el equipo no está leyendo que se me está agrandando la fisura porque lee fisura mucho más grande. ¿Tá? Bien, bueno, vamos entonces al ensayo de fatiga, decíamos, no sé si hay alguna otra pregunta del tema anterior, así ya lo terminamos y no volvemos. Bueno, decimos entonces que siempre les doy el ejemplo del ensayo de fatiga cuando, por ejemplo, quiero cortar un alambre dúctil, donde no tengo ninguna herramienta que me sirva para cortarlo. Que me sirva para cortar Perdone, pero me distrae porque me aparecen cosas en la pantalla y me distraen. Entonces, si yo quiero cortar un alambre sin ninguna herramienta, lo que puedo llegar a hacer es tratar de doblar el alambre o girarlo, agarrar una parte y tratar de girar el alambre, hacer algo para poder llegar a cortar ese alambre. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo cuando hago este movimiento en el alambre para que se me corte, o muchas veces el otro movimiento que hago es girarlo, lo que estoy haciendo es fatigando el material. Lo que le estoy provocando es una fatiga al material, que esa fatiga va a hacer que finalmente el material termine rompiendo por fatiga, ¿sí? Y conseguir, por supuesto, lo que quería, que era cortar el alambre, ¿sí? Bueno, el ensayo de fatiga consiste justamente en esto, ¿sí? En provocarle al material movimientos cíclicos que hagan que el material termine rompiendo. Bueno, decimos entonces, cuando las piezas en servicio se rompen bajo esfuerzos bastante menores al límite de fluencia, acuérdense, nosotros calculábamos o diseñamos el material con esfuerzos del límite de fluencia o el sigma 0,2, ¿sí? Que es lo que estamos viendo, pero resulta de que cuando se rompen estos materiales, se rompen con esfuerzos que son menores al que nosotros hemos calculado del límite de fluencia, estamos presenciando un fenómeno que es el fenómeno de rotura por fatiga. Es decir, que estos esfuerzos están sometidos a esfuerzos cíclicos, ¿sí? Y era lo que yo les decía, cuando hacemos esto con el alambre,
o cuando lo giramos, ¿sí? Le estamos sometiendo a esfuerzos cíclicos y esos esfuerzos cíclicos se denominan rotura por fatiga. Bueno, estos esfuerzos pueden ser, estos esfuerzos cíclicos pueden ser de torsión, ¿sí? De torsión, o sea, cuando giro uno con respecto al otro, cuando giro una sección, ¿sí? Con respecto a la otra, ¿sí? De flexión o de vibración, ¿sí? Ondulatoria. Bueno, por ejemplo, pueden ser resortes, los que pueden sufrir estos esfuerzos cíclicos, pueden ser resortes, cigüeñales, ejes, engranajes, etc. Las fallas por fatiga ocurren en 3 etapas, ¿sí? La primera etapa se inicia la grieta sobre la superficie. Para que haya falla, para que empiece la falla por fatiga, la grieta siempre se tiene que iniciar en la superficie, siempre tiene que haber una dificultad, una grieta o algún punto donde se concentren las tensiones y empiece entonces la falla esta por fatiga. Bueno, dice entonces, inicia la grieta sobre la superficie en puntos de mayor concentración de esfuerzos, por ejemplo, ángulos vivos, defectos de diseño, picaduras de corrosión, etc. Y ahí es donde empieza este fenómeno de fatiga. En la segunda etapa, se inicia la fisura, que una vez que está iniciada la fisura en la superficie, se propaga al interior de la pieza. Por supuesto, siempre con estos esfuerzos repetitivos, ¿sí? Siempre se siguen produciendo estos esfuerzos repetitivos. Por lo tanto, se forman marcas de concha o almejas, así se le denomina a lo que se va, cuando se va rompiendo la sección, ¿sí? Por último, la tercera etapa, la sección transversal del material es demasiado pequeña para soportar la carga, por lo tanto que se produce la rotura del material. Acá ustedes van a poder ver dónde se originó, fíjense, acá se origina, ¿sí? Lo que decíamos, es esta pieza, este material está sometido a fatiga, ¿sí? O sea, a solicitaciones cíclicas, ¿sí? Y se origina, el fenómeno de fatiga se origina en un vértice, fíjense. Luego, ¿qué es lo que planteamos acá? En un ángulo vivo, en un defecto, en este caso es un ángulo vivo. Luego dice que una vez iniciada se propaga en el interior y se forman marcas como de conchas de almeja. Fíjense, estas son las marcas que se van formando en la sección, ¿sí? Por eso que se le llama como de concha o almejas, ¿sí? Esto, es decir, la sección esta se va rompiendo, se va abriendo debido a la fatiga, ¿sí? A los esfuerzos cíclicos que se están produciendo, y finalmente, fíjense, se produce la rotura porque queda una sección muy chica ante el mismo esfuerzo, ¿sí? Termina rompiendo el material, ¿sí? Y se provoca la rotura en esa sección, ¿sí? Bueno, tenemos diferentes ensayos que se le pueden realizar al material para para hacer este ensayo de fatiga. El método común para medir la resistencia a la fatiga es el ensayo de la viga en voladizo. Hay otras, pero hay otras que la viga está empotrada, las dos están, o sea, esta es la probeta y la probeta está empotrada de un lado y del otro, o sea, las mordazas agarran de un lado y del otro la probeta, ¿sí? Y gira la probeta. En este caso, en realidad la probeta está en voladizo, quiere decir que está agarrada por la mordaza,
en uno de sus extremos nada más, y el otro extremo queda en voladizo. Por lo tanto, este es el extremo que gira y que hace que se produzca este esfuerzo cíclico. La carga está apoyada, la carga está puesta en el final, ¿sí?, de la probeta, ¿sí? Y por supuesto que esta va a ser la carga que va a hacer que se produzcan acá esfuerzos de tracción o de compresión. Esto quiere decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, si esta es la probeta, ¿sí?, y en esta punta tenemos la carga y estamos agarrando la probeta de este lado, lo que vamos a tener es que cuando la probeta esté en esta posición, vamos a tener acá arriba, la carga está aplicada acá, por lo tanto, esto lo que va a hacer es provocar que en la parte superior de la probeta se produzcan esfuerzos de tracción, y en la parte inferior de la probeta, a ver si tuviera una regla, algo más blando, que esto no tengo, que en la parte inferior de la probeta se produzcan esfuerzos de compresión, ¿sí? Es esto. Pero resulta que como la probeta está sometida a esfuerzos cíclicos, lo que va a hacer es girar, ¿sí? Cuando gire, lo que tenía arriba, que tenía esfuerzos de tracción, va a quedar en la mitad, voy a girar 90 grados. Profe, ¿puedes levantar más el coso que no se ve? Ahí está. ¿Ahí? Sí, ahí. Gracias. Ahí lo ves. Bien. Entonces, cuando giro, ¿sí?, lo que tenía, las fibras que tenía acá arriba, que tenían, que se le estaba provocando un esfuerzo de tracción, ahora van a estar a 90 grados, ¿sí? Y las fuerzas que estaban acá abajo, que se le estaba provocando, las fibras que estaban acá abajo, que se le estaba provocando un esfuerzo de compresión, ahora van a estar a 90 grados, ¿sí? Si vuelvo a girar 90 grados más, es decir, 180 grados de cuando estaban acá arriba, ¿sí?, las fuerzas que antes estaban traccionadas, ahora están comprimidas porque están acá abajo, y las fuerzas que estaban acá abajo, que estaban comprimidas, ahora están acá arriba traccionadas, ¿sí? Vuelvo a girar 90 grados y ya no las tengo ni comprimidas ni traccionadas. Vuelvo a girarla y las vuelvo a tener traccionadas y comprimidas abajo, ¿sí? Es esto el esfuerzo cíclico que se va haciendo en la probeta, es decir, va teniendo tracción, compresión, giro 180 grados, tracción, compresión, tracción, compresión. Quiere decir que cuando cada 180 grados las fibras van a estar o comprimidas o traccionadas, ¿sí? Este es el esfuerzo cíclico que se le va produciendo a la probeta, lo cual hace que la probeta termine fallando por fatiga. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda en lo que les expliqué? Lo vuelvo a explicar. Bien. Entonces, decimos que la tensión máxima que actúa sobre la probeta está dada por, y esta fórmula está dada únicamente para el sigma que sacamos en el caso de fatiga, ¿sí?, que es igual a 10,18 por L, que es la longitud de la barra, por F, que es la fuerza o la carga que se le aplica a la barra, sobre el diámetro al cubo, que el diámetro es, por supuesto, el diámetro de la probeta, ¿sí? Bueno, esta fórmula se aplica únicamente, es la tensión que se aplica únicamente en fatiga, no se le aplica en otros ensayos. Bueno, para determinar la resistencia a la fatiga de un material, como siempre, se ensayan varias probetas a diferentes tensiones repetitivas y se determina el número de ciclos, ¿sí? Es decir, yo tomo de un material
tomo diferentes probetas, ¿sí? Hago diferentes probetas y lo que hago es ensayar esas probetas a diferentes tensiones, ¿sí? Bueno, de esa forma entonces lo que hago es sacar el número de ciclos que se va a ir rompiendo cada una de esas probetas, ¿sí? Por lo tanto, voy a poder graficar esfuerzo versus número de ciclos. Esto me va a dar una curva como esta o una curva como esta. Bueno, en este caso, fíjense en esta curva, es una curva para un acero grado herramienta, ¿sí? Y en este caso es una curva para una aleación de aluminio, ¿sí? Fíjense que al esfuerzo de fatiga, el acero grado herramienta tiene más resistencia, ¿sí?, que en el caso de la aleación de aluminio. Bien. Los resultados del ensayo de fatiga serán: sacaremos el tiempo, porque necesitamos saber qué tiempo va a durar o qué número de ciclos, teniendo o el tiempo o el número de ciclos, me va a servir para que en el caso de que yo tenga que cambiar esa pieza, cambiar por uso esa pieza, entonces hacerle un mantenimiento predictivo de cuánto tiempo me va a durar esa pieza para cambiarla. O la carga máxima que se le puede aplicar para prevenir la falla. Es decir, si yo tengo esa carga máxima que me hace que la probeta se me rompa por ese número de ciclos, entonces aplicaré, para que no se rompa la probeta, le aplicaré menos carga, así el número de ciclos es el mismo, ¿sí? Discúlpenme un minutito. Bien. El esfuerzo límite de resistencia a la fatiga. Hay materiales, como en el caso del acero barra herramienta, que tiene un esfuerzo límite de resistencia a la fatiga. En el caso de este material, la tensión por debajo del cual la falla por fatiga nunca ocurrirá. Esto es por debajo de los 60.000 PSI. Si lo vemos acá, decíamos que el acero grado herramienta tenía esta curva, ¿sí? Decíamos que entonces el límite de resistencia a la fatiga era de 60.000 PSI. ¿Qué quiere decir esto? Que para este material que tiene un límite de resistencia a la fatiga, si nosotros aplicamos una tensión igual o menor a 60.000 PSI, ¿sí?, vamos a encontrarnos que este material nunca va a fallar por fatiga. ¿Está claro? En el caso de este material. Lo que no sucede en el caso de una aleación de aluminio, que la curva, fíjense, sigue descendiendo, ¿sí? O sea, veamos acá. Entonces, bueno, decíamos que el esfuerzo límite de la resistencia a la fatiga es la tensión por debajo del cual la falla de fatiga nunca ocurrirá, como hemos visto. Y en este caso es por debajo de los 60.000 PSI. Una herramienta que no se rompa nunca, independientemente del número de ciclos que se aplique, la tensión de diseño deberá de ser de 60.000. Es decir, que si yo voy a diseñar una pieza para que nunca se rompa, en este material tengo que diseñarla con tensiones menores a 60.000 PSI. La duración a la fatiga. Si se diseña una herramienta con un acero de herramienta y la misma deberá soportar, por ejemplo, 100.000 ciclos durante su vida útil, se diseña con una tensión menor a 90.000. Bueno, lo vemos acá y está expuesto acá. A ver, ahí. Fíjense lo que está diciendo. Si nosotros tenemos que diseñar una pieza que vaya a, por ejemplo, ¿no? Estos son ejemplos, por ejemplo, vaya a tener que tener una duración de 100.000 ciclos,
¿sí? De 100.000 ciclos. Para que tenga una duración de 100.000 ciclos, va a tener un esfuerzo de 90.000 PSI. Lo que me dice es que si quiero que dure esos 100.000 ciclos, voy a tener que aplicarle una carga menor a los 90.000 PSI, ¿sí? Para que realmente dure esos 100.000 ciclos. Es decir, que tenés que tener esa seguridad, ese coeficiente de seguridad de no llevarla a los 90.000 ciclos, para que a los 90.000 PSI, para que realmente me soporte esos 100.000 ciclos. Después dice que materiales como las aleaciones de aluminio no presentan un límite de resistencia a la fatiga, es lo que yo recién les mostraba, que la curva iba descendiendo, ¿sí? Lo que provoca una situación de tensiones aplicadas que deben ser lo suficientemente bajas, de modo que la falla no se produzca en la vida útil de la pieza. ¿Qué es lo que quiere decir? Que como no tengo esta ventaja que tengo en este material, donde a los 60.000, por debajo de los 60.000 PSI, nunca se va a romper el material, por más que aumente la cantidad de ciclos, nunca se va a romper el material. En el caso de la aleación de aluminio, fíjense que como sigue descendiendo la curva, para que no, se va a cortar en 10 minutos, ¿no? Para que no se rompa el material, para que tenga una duración, dure mucho más, lo que tenemos que hacer es diseñar la pieza con tensiones mucho más bajas, ¿sí? Para que esto no se suceda y pueda tener esa cantidad de ciclos que se la va a usar a la pieza, ¿sí? Bueno, el límite de resistencia a la fatiga se relaciona con la resistencia del material en la superficie, y para los aceros es aproximadamente la mitad de la resistencia a la tracción, ¿sí? Es decir, que la resistencia a la fatiga es igual a la mitad de la resistencia a la tracción del material, ¿sí? Esta es una forma de poder relacionar el ensayo de fatiga o la tensión de fatiga con la tensión de tracción del material. Algunos esfuerzos que afectan la resistencia a la fatiga son la concentración local de esfuerzos, ¿sí? Que eso lo vimos al principio. La resistencia a la fatiga disminuye cuando se presentan concentraciones de esfuerzo en la superficie. Es decir, cuando tenemos un mal diseño de la pieza, o cambios de agujeros, ¿sí? O de sección, o tenemos rayas de maquinado, que eso también puede suceder, o ruguesidad superficial. Si nosotros tenemos alguno de estos problemas dentro de nuestra pieza, evidentemente, si esa pieza además está sometida a solicitaciones de fatiga, solicitaciones cíclicas, me va a producir entonces la falla por fatiga, ¿sí? Voy a tener poca resistencia a la fatiga. El segundo puede ser la dureza superficial, ¿sí? Las roturas por fatiga que se inician en la superficie, ¿se acuerdan que decíamos que yo les daba el ejemplo al principio de un alambre dúctil, donde yo a ese alambre le provocaba un movimiento cíclico, donde después de un tiempo ese alambre, por esos movimientos cíclicos, se terminaba rompiendo por fatiga, ¿sí? Pero yo también les aclaré que eso lo podía hacer, si lo hacía con las manos, lo podía hacer cuando el material era dúctil, ¿sí? Si el material es más resistente, evidentemente voy a tener mucho más problemas en poder hacer eso, ¿sí? Entonces,
como la rotura por fatiga se inicia en la superficie, si yo tengo mayor dureza en la superficie, voy a tener menos probabilidad que se inicie esta rotura por fatiga, ¿sí? Por esto es que se suelen hacer tratamientos de endurecimiento, tratamientos térmicos. Es decir, si nosotros necesitamos que si la pieza va a trabajar a la fatiga, solicitaciones de fatiga, y necesitamos que la pieza tenga una cierta ductilidad, lo que hacemos es hacerle un endurecimiento a la superficie para que justamente cuando esté sometido a estas solicitaciones, el material no inicie estas roturas por fatiga, ¿sí? Estos endurecimientos los podemos hacer por medio de los tratamientos térmicos. Incluso hay tratamientos térmicos donde nosotros podemos dejar que la superficie sea dura y en el centro quede con la ductilidad que nosotros queremos trabajar, ¿sí? Y tercero, el medio ambiente. Es decir, si esa pieza va a trabajar en ambientes corrosivos, esto evidentemente va a acelerar el tema de la rotura por fatiga. Y evidentemente la rotura va a ser mucho más rápidamente si ese ambiente no es corrosivo, ¿sí? A esta rotura se le denomina fatiga corrosión. Bueno, entonces, habiendo visto todos los temas estos teóricos, lo que vamos a hacer entonces es empezar con los ejercicios prácticos de la apunte, ¿sí? Tenemos, creo que hay 4 ejercicios. Los ejercicios están en el apunte de Educo, en la página 20, yo lo tengo en la página 20 o 21, y en el apunte de Bazán están en la página 65. En el apunte de Bazán están en la página 65. ¿Sí? Bueno, vamos hasta que se corte. Acuérdense que estén atentos que en cualquier momento se corta. Vamos a empezar con el primer ejercicio, que es el ejercicio 80 para Educo y el ejercicio 1 para Bazán, ¿sí? Dice, una barra cilíndrica de acero para herramientas, estamos hablando entonces de este acero, de acero para herramientas, trabaja como una viga en voladizo. ¿Cuál es la carga que puede soportar en su extremo si la longitud es de 7 pulgadas y su diámetro es de 0,32? Ver figura correspondiente. Fíjense que en este caso no les dice nada, o sea, nos da la longitud de la pieza, nos da el diámetro, ¿sí? Pero nosotros decíamos que la tensión de fatiga la sacábamos con la longitud, el diámetro y la carga. Lo que nos está pidiendo es la carga. Lo que nos está faltando como dato es la tensión de fatiga, ¿sí? O sea, porque tenemos estos dos datos, nos piden y lo que nos falta es la tensión de fatiga. Bueno, en este caso, nosotros tomamos que si vamos a utilizar para una viga en voladizo, tomamos que, como no tenemos la tensión, tenemos que decir entonces que la tensión que vamos a tomar es la tensión que habíamos dicho de los 60.000 PSI, o sea que tomamos que esa viga en voladizo nunca va a fallar, la vamos a calcular para que nunca falle.
¿Por qué estoy haciendo, por qué estoy imaginándome esto? Bueno, porque no me está diciendo cuál es la tensión, y al no decirme cuál es la tensión, no tengo otra forma de sacarla, no hay otra forma de sacar la tensión, entonces la única opción que me queda es decir que en realidad la tensión que voy a tener que tomar es la de que nunca va a fallar el material. Entonces, si nunca va a fallar, la tensión que voy a tomar es de 60.000 PSI. ¿Sí? Bueno, fíjense que es muy simple lo que es un despeje simple, habiendo tomado eso. Ustedes no se preocupen que en el parcial todos estos datos se les van a dar, ¿sí? Así que no se hagan problemas. En este caso, en este enunciado no sale, es un dato que no sale, y bueno, como no sale, lo tomamos de esa forma, ¿sí? Entonces decimos que la tensión de fatiga, la vamos a poner acá, es igual a 10,18 la longitud por la fuerza por el diámetro al cubo, ¿sí? Si nosotros decimos que este dato lo tomamos como para que una pieza que nunca falle, van a ser de 60.000 PSI, por lo tanto, lo que vamos a despejar es la fuerza, que la fuerza va a quedar de esta forma. Por lo tanto, podemos calcular cuánto nos da